Para mí, violento es toda vez que terminas haciendo algo que no quieres, que está en contra de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que deseas, de lo que consideras sano para vos. Toda vez que yo no puedo sostener mi objeción libremente es un acto de violencia. Que haya un joven que por una cuestión de educación nos dé el lugar, yo lo acepto. O no. Salgo con un chiste, no, le digo, hago ejercicio para las piernas para estar fuerte. Porque hay veces que hay gente que se siente mal o te obligan a sentarte. Y eso yo me siento mal. Cuando a mí me obligan a sentarme, yo todavía no he perdido esa, no sé si llamarle orgullo. Esto es Las personas también somos mayores, un podcast de Aisha Jalil, coproducido por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y el Programa de Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión, capítulo 2, Desaprender la violencia. Juliette Rennes, la importante socióloga francesa que trabaja en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, explica que el envejecer bien es un discurso que se impone y del cual hay que tener cuidado. Es peligroso porque ese discurso encubre un mandato, en realidad, de nunca envejecer, de quedarse en la negación de ciertas vulnerabilidades que ocurren cuando se avanza en edad. Y es un discurso muy difundido y establecido socialmente, en el sentido de que, para envejecer bien, hay que ejercer una profesión intelectual, no haber empezado a trabajar demasiado de joven, no haber sobreexigido el cuerpo en la juventud, no haber tenido muchos hijos, no haber vivido en situaciones precarias, no haber fumado, haberse alimentado perfectamente. Por eso, este discurso puede generar mucha culpa en las personas que no han tenido las posibilidades económicas, educativas y sociales como para tener acceso a estas condiciones de vida. Hay una tensión entre el hecho de reconocer la vulnerabilidad natural que sucede cuando avanzamos en edad y las condiciones para que esas vulnerabilidades no se conviertan en una discapacidad. Hay que poder reconocer esa vulnerabilidad sin caer en un discurso que infantilice o alterice, o sea, vuelva a una otredad, a los adultos mayores y la vejez. Hay que crear un equilibrio entre ese reconocimiento de la vulnerabilidad y la activación de relaciones horizontales, recíprocas y francas, humanas. Buscar crear relaciones de igualdad. En el capítulo de hoy vamos a hablar de todas las formas que adquiere la violencia cuando se ejerce contra las personas mayores. Vamos a hablar de esas vejeces vulnerables y dependientes que nadie ve ni puede escuchar, de las vías de autodefensa para quienes sí pueden hacerse oír, de la irresponsabilidad del Estado y del maltrato que propicia el personal de salud contra los mayores. Entonces allí yo creo que es la primera cuestión que es importante tener en cuenta a la hora de pensar la violencia en mayores como un grupo con ciertas características muy específicas. Y la manera allí me parece que, primero, que no siempre un adulto mayor concibe la violencia de la manera como tal vez alguien más joven o joven la concibe. Naturalizan muchas veces comportamientos que uno los atribuye tal vez a la cultura, al momento en que fuimos formados, a la educación que recibimos, a las prácticas sociales que se han consagrado a lo largo de los años, pero creo que es allí donde hay que poner un primer acento, que es cómo logramos crear conciencia en los mayores de que, un acto violento, un acto agresivo, lo es aun cuando esté naturalizado, y tal vez ese es el desafío más grande en el trabajo con los mayores, desnaturalizar la violencia. Alejandro Cárdenas es un psicólogo que trabaja con personas mayores desde hace 15 años. Es el docente de los talleres UPAMI, Humor para la Vida y Entrenamiento Cognitivo y Bienestar Psicológico. En el primer capítulo nos habló de género y vejez. Primero uno si lo escucha dice eso es violencia, pero no necesariamente un adulto mayor lo percibe como tal. Muchas veces yo creo que la principal amenaza a la cual son expuestos muchos mayores es que si dicen que no a algo, suponte tal vez al cuidado de los nietos, si dicen que no porque tienen una reunión con otros mayores, entonces no van a poder ver a sus nietos, entonces los hijos se enojan y entonces no los van a ver y entonces. Es un acto de violencia que ellos no puedan decir que no, porque entonces ven amenazada la probabilidad de estar en contacto con nietos y familiares. Sí, es un acto de violencia. ¿Lo conciben ellos como un acto de violencia? No. La doctora Isolina Dabove, investigadora principal del CONICET en las áreas de Filosofía del Derecho y Derecho de la Vejez, tiene mucho que decir al respecto de la violencia ejercida contra las personas mayores. También la escuchamos en el primer capítulo. Mira, lo primero que voy a señalar es que en el mundo
entre un 4 y un 6% de la población de personas mayores sufre abuso, violencia y maltrato de acuerdo con los registros a los que podemos acceder. Es decir que podemos inferir que hay un número mucho mayor, porque este 4 al 6%, que ya es un número alto, no es más que la punta de un iceberg, ya que no todas las personas mayores se animan a denunciar. ¿Qué sucede cuando hay un hecho de violencia? La Convención Interamericana de Personas Mayores, tanto en el artículo 2 como en los artículos 8 y 9, dice que todas las personas mayores tienen derecho a vivir de una manera segura, sana y a que se respete la integridad física y moral. Y por otro lado, también ordena la erradicación de prácticas que atenten contra la integridad física y moral. En el artículo 4 establece que ese es un deber fundamental de todos los Estados partes. Ahora bien, la Convención dice también que basta un solo hecho o bien una sola omisión que le genere daño a esa persona mayor, daño en su cuerpo, daño espiritual o daño patrimonial, para que se habiliten las vías de denuncia y las vías de restitución correspondientes. Es decir, no hay que esperar a que la violencia se transforme en un hecho naturalizado, sino que basta con cotejar, probar la existencia de un maltrato o destrato dirigido a una persona mayor para habilitar las denuncias. Esto que yo digo en teoría, ¿no es cierto?, en general, luego hay que analizarlo más prudentemente a nivel particular, ¿no? Y para eso es muy importante contar siempre con asesoramiento profesional. No hay que ir directo a la comisaría aunque podamos hacerlo. Primero hay que charlar esto con un profesional del derecho, alguien que esté capacitado, especializado en temas de violencia, y con el asesoramiento profesional juntos van a ir decidiendo si esa ofensa no amerita la denuncia y, bueno, la habilitación de todo el circuito judicial que va a dar lugar a una condena. Ya sabemos que hay destratos y destratos, ¿no es cierto? Puede ser que me dio vuelta la cara o me dijo una ironía, ¿no? Y bueno, quizás ahí el daño no es tan calibrable, no es tan grave, como si se trata de, por ejemplo, el hecho de sufrir una lesión corporal o bien una lesión en el patrimonio, ¿no? Basta con que me roben la billetera, ¿no?, para que además de un hecho de violencia se produzca un hecho delictivo penal. Hay que ver cuál es el hecho en concreto. Yo he visto, he hecho que me he querido meter, pero tenía que pegar una trompada porque tengo que decir la verdad, que han ido nietos, qué sé yo, y le querían arrebatar el sueldo adelante mío. Y yo por ahí le digo, ¿qué? Eso lo ganó él. ¿Y vos qué tenés que...? Hay veces que me han dicho, ¿y vos qué tenés que meterte? No, ¿sabés lo que pasa? Es que yo soy igual que él. Y hace de cuenta que si yo fuera hermano de él, ya sabés lo que tú hubieras hecho. Existen vías de autodefensa. Se puede presentar una denuncia en casos extremos. La meta es erradicar la violencia y, ante un hecho de esta naturaleza, utilizar las vías que hay en nuestro país para realizar las denuncias que correspondan, que pueden ser, recordemos, anónimas, pueden ser hechas ante cualquier comisaría y o juez de turno, y esto va a habilitar al accionar judicial, va a ir inmediatamente al domicilio, va a cotejar. Por supuesto, tiene que haber pruebas de esos hechos, no puede hacer denuncias porque sí. Tiene que tener pruebas. Si van a los tribunales provinciales, allí pueden ir a los abogados defensores públicos, pueden ir al Ministerio Público, también pueden ir a los organismos vinculados a las familias, como si fuera la Secretaría Provincial de la Familia, la Niñez. También pueden ir a los centros de acceso a la justicia, ¿no?, que están diseminados en todo el país, también en Córdoba. Pero es importante saber que la mejor manera de defenderse del maltrato es intentar no estar solos. La socialización, como hablamos en el primer capítulo, nos permite compartir lo que nos pasa, conseguir ayuda, desnaturalizar la violencia de nuestra familia o vínculos cercanos. Pero hay mucho que trabajar porque, bueno, las personas mayores suelen justamente estar ubicadas en un lugar de autoviejismo, es decir, ellas mismas se suelen autoexcluir
pensando en que ya no sirven para nada, ya no tienen más nada que dar, ya no valen nada, y entonces así van habilitando que la violencia crezca. Y a veces ocurre que los violentos son los propios familiares, pueden ser hijos, hijas, pueden ser nietos, nietas, y en algunos casos las propias parejas. Entonces, cuando ya estamos frente a violentos que son de la familia, es más complicada la situación, porque hay que tener mucha claridad interna y mucha valentía para hacer pública, ¿no?, una denuncia sobre un hecho que va a afectar a relaciones afectivas que son muy, muy profundas, ¿no es cierto? La definición de violencia del psicólogo Cárdenas es muy esclarecedora a los fines de ayudar a que las personas mayores y sus familias aprendamos a reconocer cuándo están siendo violentadas, pero también cuándo estamos nosotros ejerciendo la violencia, sea por acción u omisión. Para mí, violento es toda vez que terminas haciendo algo que no quieres, que está en contra de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que deseas, de lo que consideras sano para vos. Toda vez que yo no puedo sostener mi autonomía respecto de lo que deseo y de lo que quiero, sea por presión social, política, familiar, monetaria, afectiva, psicológica, el apellido es lo de menos en algún sentido, toda vez que yo no puedo sostener mi objeción libremente es un acto de violencia, ¿no? Ese acto de violencia lo puede ejecutar alguien o muy cercano a vos o lo puede ejecutar alguien muy distante de vos, pero toda vez que yo siento o creo estar en una situación a la cual accedo porque me puedo sentir solo, me puedo quedar solo, o porque pueden dejar de quererme, o porque me pueden golpear, eso es un acto de violencia frente al cual tengo que, de alguna manera, poder defenderme y usar los mecanismos que, en este caso, el Estado o la justicia ponen a mi alcance para poder defenderme, si no puedo solo. Hay mucha gente que yo noto que, por ejemplo, agarre y porque dicen que somos viejos o somos mayores o todo eso, yo estoy de acuerdo, pero ellos pretenden de que todo el mundo se tiene que arrodillar. Hay muchas veces, eso lo he escuchado en las colas, en los bancos, en ir a pagar a una municipalidad, a una renta, qué sé yo. No nos tratan como corresponde. Bueno, pero lo que pasa es que no hay un solo viejo, por decir, discúlpeme la palabra, pero no hay un solo, si no somos varios. Y bueno, que haya un joven pero por una cuestión de educación nos dé el lugar, yo lo acepto. O no. Le digo, como por ejemplo, muchas veces yo subo un colectivo y me dice, señor, tome asiento. No, le digo, no quiero tratar. Salgo con un chiste, no, le digo, con hago ejercicio para las piernas para estar fuerte. Y hay zafo, le digo, porque hay veces que hay gente que se siente mal o te obligan a sentarte. Y eso yo me siento mal. Cuando a mí me obligan a sentarme, yo todavía no he perdido esa, no sé si llamarle orgullo. Aparte, yo me siento bien estar parado. Si hay una persona que está peor que yo, por decir, por la edad, si hay yo le doy el asiento, aunque no se lo de los jóvenes. Quizá que pues me miren algunos, pero es un problema de él. En este capítulo nos acompañan María Clara Iribarne, ex profesora del taller UPAMI, Filosofía y Vejez, y Roberto Mule, alumno de dicho taller por varios años. Hay veces que por ahí se burlan de uno, pero por ahí si yo tengo oportunidad de entrar en el chiste para poner en ridículo a ellos. Yo soy una persona que escucho mucho y aparte yo siento cuando hay maldad y hay agresividad cuando te dicen, che, viejito, y yo por ahí contesto. Puede ser que vos llegues a la edad mía. Creo que en una de esas te veo, le digo, porque quizás que yo no lo voy a abandonar mucho el mundo este que me gusta, le digo. ¿Viste? Es una forma de que tenga el problema él, no yo. Clara es licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Políticas. Trabajó durante 7 años como profesora titular del taller, además de organizar conversatorios, presentaciones, jornadas y actividades en general ligadas a la difusión de los derechos y problemáticas de la vejez. Es una de las cuestiones que discutimos, porque, siendo una población que está en expansión, que la expectativa de vida cada vez es mayor, que cada vez son más las personas mayores, sin embargo, en la toma de decisiones,
en las políticas públicas que se hacen para con los adultos mayores, no se los consulta. O sea, a lo mejor y de vez en cuando algunos especialistas en gerontología o gerontología comunitaria, o bueno, pero los directos implicados no se los consulta, no se les pregunta qué quieren, cómo visualizan, no sé, reformas urbanísticas que obviamente les atañen, porque hay dificultades con la edad, empiezan una serie de límites, por consiguiente deberían ser ciudadanos consultados. En el reporte del Ministerio de Salud sobre el estado de situación de salud de las personas mayores en el año 2020, se busca visibilizar el cambio demográfico que viene transitando Argentina en las últimas décadas, con el proceso marcado de envejecimiento poblacional que va acompañado del aumento de la proporción de personas de 60 años y más en la estructura poblacional, y el aumento de la expectativa de vida, principalmente en las mujeres. La sociedad toda envejece. Desafortunadamente, lo que también envejece es nuestro sistema previsional basado en una concepción totalmente inadaptada a los cambios demográficos. Las personas ya no viven 5 o 10 años más allá de la edad en la que se jubilan. Hoy, en promedio, la expectativa de vida asciende a casi 80 años, es decir, unos 15 o 20 años después de la jubilación. Ni el sistema de previsión ni la infraestructura de nuestro país lograron adaptarse a este rápido cambio. Aunque está bueno que celebremos el aumento de la expectativa de vida de la humanidad, es muy triste afrontar que la esperanza de vida saludable, es decir, libre de dependencia o discapacidad, para el año 2010 fue de 61 años para varones y 64 para mujeres. Lo cual significa que solo hasta los 61 años de edad, o sea, edad anterior a la edad jubilatoria, la población de adultos mayores permanece sana según los propios parámetros del Ministerio de la Salud de la Nación y la OMS. De hecho, de acuerdo al censo 2010, el 40% del total de personas con discapacidad eran personas mayores de 60 años. Otra forma de violencia es la pauperización a la que se somete a las personas mayores en términos de su retribución jubilatoria o de pensión. Hay otras formas de maltrato mucho más sutiles que podríamos englobar dentro de una caracterización general de violencia, que tiene que ver justamente con la invisibilización de la persona mayor como sujeto de derecho. En la práctica médica, por ejemplo, se ve mucho que si una persona mayor va acompañado de familiar o cuidador, se remiten a darle información al familiar y al cuidador y no al paciente, que es la persona mayor. Y esos son como micro maltratos o microviolencias que socavan el derecho y la autoestima de la persona mayor. Justamente, el tema de acceso a la salud y el maltrato generalizado del cuerpo médico fue el ejemplo que recurrentemente salió primero al preguntarle tanto a personas mayores como a profesionales del área qué significaba violencia para ellos. Si nosotros transmitimos que los mayores son sujetos de derecho, que la vejez no significa que pierdas independencia, que dejes de tener poder de decisión sobre tu cuerpo, que dejes de tener derecho a decidir sobre vos mismo, sobre tus bienes, sobre tu patrimonio, sobre tu vida, creo que eso es lo que hay que transmitir básicamente en cualquier taller, ¿no? Que eres un sujeto que tiene derechos, que no los perdés por ser mayor, que al contrario, requieres de un Estado que salvaguarde y esté del lado de los que hoy día están envejeciendo y que vamos a seguir envejeciendo porque no es algo que se detiene. También creo que es un desafío para los profesionales que trabajan en salud, particularmente en salud, porque no estamos exentos de hacer uso de estos prejuicios respecto de la vejez, ¿no? De tratar de un anciano, bueno, son problemas de la edad, le duele porque mire la edad que usted tiene. Entonces creo que en muchos casos los profesionales de la salud también corremos el riesgo de mirar el envejecimiento desde esas perspectivas que son absolutamente prejuiciosas, que son tabúes, ¿no? Nos preguntamos sobre la vida sexual de los adultos mayores porque suponemos que ya no la tienen, y si la tienen, bueno, hay ternura. Entonces, bueno, creo que muchas de las cosas que nosotros pensamos acerca del envejecimiento, que es la mirada desde los tabúes o desde los prejuicios, nos impide ver claramente cuáles pueden ser las dificultades o qué es lo que está efectivamente atravesando un adulto mayor.
El profesional le dijo, bueno, pero mire, usted, abuelo, tiene que estar, qué sé yo, mire la edad que tiene, agradezca que está vivo. O sea, todos esos comentarios son absolutamente violentos. Una clave importante para el comienzo del bienestar del jubilado. Porque ¿qué es lo que es lo nuestro? La salud. Estando bien de salud, sabes que todo lo demás es regio. Después podés hacer cursos de lo que vos quieras, de manualidades, de lo que vos quieras. Y sí, lo que yo pediría, hay una cosa que tiene que ser exclusiva para mi modo de ver, un hospital del PAMI, un hospital dedicado pura y exclusivamente para los mayores. Porque no es que uno esté desconforme con lo que es la atención, pero es un número. Y yo creo que siendo especial ese hospital, van a ser seres humanos. Como la mayoría están jubilados, eso implica la fragmentación, el aislamiento, el quedarse en la esfera privada. No hay muchos espacios para que puedan manifestar sus malestares o sus disconformidades. Y bueno, esta cuestión de los talleres, de poder juntarse, de ver que las preocupaciones no son solo individuales, sino que en muchos casos son colectivas, propicia que, bueno, que surjan estas movidas, ¿no? Te digo porque estuve presente en una reunión hace poco y querían hacer así como si fuera como un sindicato, no un centro de jubilados, sino como un sindicato para poder llegar al directorio de PAMI Córdoba, a ver si pueden poner un representante jubilado en el directorio. Se están organizando para juntarse y comenzar una especie de sindicalización para hacer respetar sus derechos. Y eso es un montón, porque significa salir del ámbito privado, significa poder ejercer lo que ellos consideran que son sus derechos, manifestar las inquietudes que tienen en relación a los organismos que les compete, como por ejemplo el PAMI. Entonces están desde hace tiempo pensando en, bueno, la Convención Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Mayores sostiene que debemos integrar las tomas de decisión, que se nos tiene que consultar. Entonces están ahí organizando una movida para ponerse de acuerdo, convocar a muchas más personas mayores y empezar a hacerse visible. Que se tenga el jubilado en la exclusividad, para que ese médico no piense nada más que en los jubilados, no en cobrar esa miseria que cobran, que le da el PAMI para nosotros. Ese hospital, que puede ser controlado en una comisión, por supuesto en la parte, digamos, de la medicina y todo eso, no hablemos, salvo que sea un jubilado médico, qué sé yo, pero sí en la parte de administración, controlar que el dinero no se vaya a otro lado. Es muy, muy germinal, pero me resulta muy interesante esta idea de empezar a protagonizar los cambios que piensan necesarios. No sé si se concretará en una sindicalización efectiva o en una organización efectiva de personas mayores, pero sí me parece muy importante esta cuestión de empoderarse, ¿no? De apoderarse de sus reivindicaciones, de sus reclamos. Yo creo que tenemos la fuerza. Ahí podemos estar la comisión del PAMI para controlar si los médicos profesionales andan bien o andan mal. Yo creo que el hospital clínica tiene terreno para hacerlo. O sea que va a salir, lo único que va a hacer la construcción, que va a pagar el PAMI. Y tanta plata que se va del PAMI a bolsillo roto. Y luego hay todo otro universo que también está definido por la 27360, que es la ley adaptada de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Mayores, y que hace alusión a aquellas personas mayores que están en expresa condición de vulnerabilidad. Se entiende por vulnerabilidad una serie de situaciones, aquellas en las que la persona mayor no necesita de cuidados especiales porque tiene una pérdida notable de autonomía, ya sea física o mental. Bueno, y acá vemos
es un universo también de diferentes situaciones en las cuales en ocasiones, bueno, las personas mayores quedan a merced de sus cuidadores, sean los cuidadores, la familia cercana, cuidadores rentados o estos espacios de residencias de larga duración como los geriátricos, en los que básicamente se le priva a la persona mayor del derecho a decidir cómo, con quién vivir, a decidir sobre su cuerpo, a decidir si está de acuerdo o no con realizar ciertas intervenciones médicas. Entonces creo que hay cuestiones urgentes que tienen que ver también con la accesibilidad a los lugares, que haya formas fáciles y seguras de que los mayores puedan llegar a los lugares, que sepan cómo. La pandemia también significó todo un desafío porque nosotros pensamos siempre que, bueno, los viejos de ahora son modernos y saben manejar un celular, pero también es cierto que muchos mayores quedaron aislados de las propuestas que se hicieron vías virtuales, ya sea porque no les gustaba hacer las cosas de manera virtual o por la dificultad que significaba conectarse vía Zoom, vía Meet o alguna de estas cosas a los talleres a los cuales ellos históricamente venían participando. Clara cuenta el posicionamiento que se toma desde los cursos UPAMI. No son guarderías. Se trata de espacios donde se asegura el acceso a la educación y, sobre todo, a la socialización y recreación. De todas formas, cada taller tiene profesores absolutamente profesionales y capacitados para enseñar la materia que están aprendiendo. El temario no es una excusa. Realmente los talleres se piensan como un espacio de formación abierto a todo público mayor de 65 años. Hay talleres de artes plásticas, idiomas, informática, radio, humor, cine, memoria, educación ambiental, fotografía, huertas, literatura y escritura, medios de comunicación, filosofía, talleres de prevención en salud, teatro y mucho más. Si querés inscribirte en algún curso o buscar información, puedes acceder a través de la página www.pami.org.ar/talleres y cursos/cursos-upami para encontrar las sedes en todas las universidades del país. Si estás en Córdoba, puedes enviar un mail a adultosmayores@extension.unc.edu.ar, llamar al teléfono fijo 5353-786, interno 12308, de lunes a viernes entre las 9 y las 13 horas, o dirigirte personalmente al primer piso del Pabellón Argentina en el mismo horario. Cristian Sarmiento es licenciado en nutrición y es el jefe de división del Departamento para Personas Mayores de la Municipalidad de Córdoba. Hace cerca de 15 años que está en el área, en la cual empezó como tallerista de alimentación saludable. Durante la entrevista nos habló sobre los 13 centros para personas mayores que abrió el municipio en diferentes barrios de la ciudad. En ellos participan alrededor de 80 personas por día en talleres y actividades. Lo que nosotros hacemos es una política de Estado y como política de Estado tiende a ser universal. La apertura de estas instituciones es totalmente abierta, se pueden acercar todas las personas de la ciudad, de bajos recursos, de buenos recursos, de distintos niveles de formación. Las puertas de todas las instituciones están abiertas, que no hay requisitos de ingreso, nada. No solamente la vulnerabilidad, consideramos la vulnerabilidad desde lo económico, sino de lo afectivo, social, familiar. Además, hay un único centro geriátrico municipal cuya capacidad total es de 19 personas. Aunque fundamentales, estas políticas resultan claramente insuficientes considerando los datos que arroja el censo 2010. En Argentina hay 5,5 millones de jubilados. Según el censo, en la provincia de Córdoba hay 356.179 personas de más de 65 años. No contamos con datos oficiales para saber cuántos centros de jubilados hay en el resto de los departamentos de la provincia. Bueno, son espacios para reforzar estos vínculos, ¿no es cierto?, para reforzar las posibilidades de que ellos puedan participar, decidir, compartir, sentirse bien, disfrutar, y obviamente a partir de ahí se abre un mundo porque muchos generaron nuevas redes de apoyo, lo cual es fundamental en esta etapa de la vida, y a lo mejor salen del centro de día al horario de cierre, que son más o menos las 14 horas, y se van a tomar mate a la casa de uno de los integrantes, o se van a visitar a otro que hace unos días que no viene. Pero, como dice Alejandro, a veces creo que decimos una serie de cosas acerca de los mayores que son muy lindas a nivel de un discurso incluso estatal. A la pregunta
¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado en la vulneración de la vejez? El licenciado respondió. Bueno, has hecho una pregunta bastante candente. Bueno, mira, yo creo que de alguna forma el Estado, ya sea municipal, provincial, nacional, la primera deuda que tiene, yo creo que tiene muchas deudas en realidad. En este momento, el primer pensamiento se me viene la deuda económica que genera el mismo Estado sobre las personas mayores, teniendo, no sé, salarios, jubilaciones, pensiones que están por debajo de la canasta básica, bueno, de todas estas líneas de pobreza y todo esto, es la primera deuda o el primer grado de violencia que ejerce el Estado en general sobre las personas mayores. El bienestar de las personas mayores y de cualquier persona, sobre todo que no tenga acceso a un sistema de salud, a la educación y todo eso, el principal responsable siempre es el Estado, ¿no? O el que tiene que cumplir o asegurar esos derechos, el acceso a esos derechos es el Estado, ¿no? Entonces, la realidad actual del Estado en general creo que es bastante deficitaria y tiene todas esas deudas pendientes. Creo que ahí tenemos un sinnúmero infinito de deudas que cubre el Estado, ¿no? Creo que hay mucho que se está haciendo, hay mucho que se ha hecho, hay mucho que ha crecido el Estado interviniendo, asegurando derechos, pero bueno, todavía la deuda a lo mejor se ha achicado en los años, pero sigue muy presente y falta mucho por saldar. Primero, reconocer. Luego, identificar en los demás y en uno mismo para unirse y luchar juntos, por los otros, por uno, por todos, porque las personas también somos mayores. Ese es el camino que espero que la información compartida en este Desaprender la Violencia, el segundo capítulo del podcast, siga. Por eso, me gustaría cerrar reflexionando sobre qué sí podemos hacer para enfrentar y evitar la violencia contra las personas mayores. Cambiar la vida nuestra y cambiar la vida de las personas mayores. O sea, creo que urge empezar a pensar, a reflexionar qué estamos haciendo como sociedad, porque la situación de las personas mayores habla menos de las personas mayores que de la sociedad que las tiene en determinado lugar. Cualquier persona que tenga noticia, que sea testigo, por ejemplo, de un hecho de violencia, no solo hacia personas mayores, hacia cualquier persona, perfectamente puede hacer la denuncia, puede llamar por teléfono al número de emergencia policial, por ejemplo, y pedir que se mantenga el anonimato, sí. Entonces muchas veces son los vecinos, por ejemplo. Sí, claro, cualquier persona. Con más razón si se trata de alguien que está a cargo del cuidado de quien es víctima. Por ejemplo, un asistente domiciliario, una persona que trabaja en el geriátrico en donde está la persona mayor, un médico, médica. Si la persona va a la consulta y ve que está toda golpeada, tiene que decirlo, está obligado a informar. Siempre me parece que cualquiera vez que vos podés ofrecer tu ayuda, independiente para ver si se trata de un mayor o no, primero hay que ver si la persona la necesita o no. Es una pregunta, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar? ¿Estás solo? Parte del hecho de poder tomar conciencia de la necesidad del otro, de registrar la presencia y la existencia de un otro, ¿no? Si no nos volvemos sujetos sumamente individualistas, cerrados sobre cada uno de nosotros, ¿no? Acercarte a hablar con una persona mayor de la misma manera que lo harías con cualquier otra persona. Tú te acercás a una persona de tu edad que no la conoces y que te quieres acercar y tenés una posición, te posicionas de una forma para hacerlo, bueno, es lo mismo. No tenemos que hacer como una discriminación o una distinción que me voy a acercar a charlar con un viejo, ¿cierto? Tenemos que deconstruir esta imagen negativa que por ahí hemos tenido o hemos generado a lo largo de los años. Bueno, no, pensar que vamos a hablar con otra persona igual que nosotros, que solamente tiene un bagaje de años recorrido en la vida y con experiencias distintas a las nuestras, pero que podemos hablar como hablamos con cualquier persona. Este fue el capítulo 2, Desaprender la Violencia, del podcast Las personas también somos mayores. Agradezco especialmente la amabilidad de Roberto Mule, uno de los únicos entrevistados que me recibió en su hogar, a la Municipalidad de Córdoba, por conceder la entrevista, y una vez más a Isolina Dabove y Clara Iribarne, profesionales a quien admiro enormemente. Nos encontramos en la tercera y última entrega sobre el tiempo, las historias de vida y la vejez. Muchas gracias por escuchar.